Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que nos Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la Escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom. Ministros invisibles, donde ya hasta el día de hoy hemos visto 8 ministros invisibles y realmente se ha de mencionar uno más en la parte final de la carta, del cual solamente se menciona una vez y no sabemos mucho de él. Los ministros invisibles que hemos visto es Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos y Jesús. Estos primeros 5 son cristianos, ministros que eran judíos. Y después tenemos a Epafras, Lucas y Demas, los cuales no eran judíos, tampoco prosélitos, eran gentiles que vinieron al cristianismo y que también son ministros invisibles. Y entonces en esta parte final, si viéramos, por ejemplo, ahí en el versículo 17 y 18 del capítulo 4, lo que veríamos sería este último ministro que se menciona, aunque se menciona otra vez Aristarco, se menciona este ministro que tiene por nombre Ninfas. Ninfas, es interesante porque todos nosotros recibimos nombres populares dentro del tiempo en el cual nacimos. Si nuestros padres no tuvieron una influencia bíblica, tomaron un nombre y nos pusieron ese nombre porque era popular dentro de ese tiempo en el cual nacimos. Posiblemente era algún nombre de algún familiar o posiblemente era algún nombre de algún artista, algún actor, alguna actriz, o posiblemente se les hacía muy bien el nombre y se lo pusieron. No es extrañar, por ejemplo, que el día de hoy, siendo los dibujos animados de Japón o el anime muy popular, que se están poniendo nombres de personajes. Por ejemplo, no se ha puesto el de Dragon Ball Z, pero se han puesto nombres de los personajes de la caricatura Dragon Ball Z. Es interesante porque se colocan esos nombres y se pone así. Si creciste como yo en los 70s y en los 80s, normalmente en casa, cuando había ausencia de tecnología, la manera en que seguíamos las fechas era a través de un calendario. El calendario te lo daban en cualquier tienda, cualquier
lugar popular, y cuando te lo daban, normalmente seguían lo que sería, cada día tenía un nombre, y a veces dentro de la religión católica romana lo que se hacía es que si tu hijo nacía en cierto día, según el santo de los católicos, le ponían ese nombre. Por eso sé que Antonio se llama Antonio, porque nació realmente ese día. Y lo bueno que cuando yo nací ya mis padres se habían alejado un poquito de esa idea, entonces, porque luego vi el nombre que me hubiera tocado y realmente que no me hubiera gustado. Pero a veces de ahí vienen los nombres que se le ponen, y no sé si alguno de ustedes tiene esa fortuna. ¿Alguien le pusieron el nombre del calendario? Ahí está, sí, la hermana. ¿Nació en 5 días, hermana? Muy bien. Ah, bueno, entonces es muy normal. Dentro del tiempo de Colosas, ¿verdad? Teniendo su tiempo de 4 o 5 siglos, el apogeo de la filosofía y de la mitología, pues era muy normal que se le colocase nombres de dioses. Y ninfas, ¿verdad? Realmente el nombre griego es ninfa sin la S, porque el nombre griego, ninfa sin la S, aquellos que hemos estudiado en mitología, si la han estudiado, es las diosas de los ríos, de los bosques, de los mares. Es una diosa mucho más baja en divinidad, vamos a llamarlo de esa manera, entre la mitología griega, que normalmente siempre ayuda a los demás. Si han visto, por ejemplo, las famosas caricaturas de Disney, ¿verdad? Tinkerbell vendría a ser y salir de la idea de las ninfas, ¿verdad? O de ninfa, ¿verdad? Es la idea. Si han visto, por ejemplo, la película, una muy buena película que se llama El laberinto del fauno, es una película que hizo un mexicano en España, donde se habla acerca del fauno, que es un dios griego. La mitad de su cuerpo es cabra y la otra mitad es humana. Pero en la película, ¿alguien ha visto esta película? Menos, es una película muy, muy interesante, excelentísima. Salen 3 ninfas, o sea, o sale una ninfa, ¿verdad? O salen 3 ninfas de la cajita de eso, y son normalmente lo que se le llamaría, a veces se le llamaría como duendes, pero en mujeres, para que me entiendan, pero son diferentes. Entonces eso es ninfa. Entonces, cuando se colocaba ninfa sin la S, realmente el nombre es femenino. Pero si fuera ninfa con la S, el nombre es masculino. Es como el día de hoy, ¿verdad? Hay gente que se llama Guadalupe, es un nombre femenino realmente, pero aún se lo colocan a los hombres. Y le dicen Lupe, el primo. Entonces eso es muy normal. Pero ninfas era realmente eso, venía de la mitología griega, venía de estas diosas, y entonces sabemos y entendemos que había una gran influencia no solamente de filosofía dentro de la idea de Colosas, sino también dentro de la región. Si viéramos la región por un momento, ¿verdad? Que este es uno de los mejores mapas que he encontrado del valle de Licus o Lisus, que es uno de los valles más interesantes que se encuentran en la parte baja de Turquía. Hasta ahorita hemos visto varios lugares, pero en la Biblia se nos viene a la mente estos lugares tal vez por la importancia de ellos. Entonces Colosas se encuentra aquí, ¿no? En esta parte de aquí, ¿no? Donde hay una vía del tren y hay una carretera, ¿verdad? Y luego Denizli, que es la capital el día de hoy, o la ciudad, perdón, el día de hoy, moderna, donde si vas ahí aterrizas en avión ahí y de ahí manejas a los otros lugares, se encuentra ahí, ¿no? Entonces Colosas está aquí. Luego tenemos de gran importancia, que ya lo hemos visto, es la Odisea. La Odisea mencionada en Apocalipsis capítulo 3. Es una ciudad muy rica, muy hermosa, en arqueología está preciosa, es increíble la ciudad. Tiene hasta 2 anfiteatros, muy, muy bonita. Y luego en la parte norte, en la parte de arriba, tenemos la parte que es Hierápolis, ¿verdad? Hierápolis, que era una ciudad también muy grande, muy famosa dentro de los romanos, era muy interesante. Los emperadores iban ahí porque les he dicho muchas veces que había aguas termales. Entonces, en la parte de abajo había aguas termales y la gente se iba a bañar en esa región. Entonces, aquí tenemos 3 lugares donde había iglesia, la iglesia de Cristo. Tenemos la iglesia de Cristo en Colosas, que es lo que estamos viendo, esta carta a la cual fue enviado. Y dentro de la iglesia de Cristo, o dentro de la ciudad de Colosas, había al parecer otra iglesia que se encontraba en la casa de Filemón. Entonces, en la casa de Filemón había una iglesia, se reunían así, o sea, era muy normal
En muchos lugares, cuando la iglesia está comenzando, empiezan en las casas, porque no empiezan comprando una propiedad, o sea, empiezan siempre a comprar una casa e inician la obra ahí, y cuando van creciendo poco a poco, pues se extienden, ¿no? Se mueven a otro lugar, ¿no? Esto lo vimos, por ejemplo, en Pasto, en Colombia, donde los hermanos empiezan en su casa y después se extienden a un lugar de reunión. Y bueno, y la Odisea también, una iglesia que se menciona en Apocalipsis, y Hierápolis, aunque se menciona breve en el libro de los Hechos y en otras partes, también había iglesia de Cristo, y era una de las iglesias más importantes en la antigüedad. Después de que la Biblia termina de ser escrita, fue muy importante porque ahí el discípulo Felipe, el apóstol, quedó, y ahí está su tumba hasta el día de hoy, ahí murió el apóstol Felipe. Entonces, lo que tenemos aquí, ¿verdad? Tenemos esta parte de 3 ciudades, y luego en alguna región, y no sabemos dónde, es posiblemente que estuviera en esta parte de aquí. No sabemos si es en Colosas, no sabemos si es en la Odisea, no sabemos en qué parte es, pero la casa o la iglesia la cual se menciona ahorita, o la casa de Ninfas, estaba en esa región. Simplemente, ¿por qué? Porque había una gran comunión entre Colosas y la iglesia en la casa de Ninfas, y una gran comunión entre la Odisea y la casa de Ninfas. Se cree posiblemente que estaba lo más cercano a la Odisea, que haría mucho sentido por la instrucción que da Pablo, pero no sabemos con exactitud dónde está. Y ahí dice en Colosenses 4, en el versículo 14, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas, del cual hablamos la última lección. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas. Y bueno, si dijera ninfa, sería una mujer. Pero al decir ninfas en el griego, en el análisis textual, se habla de un varón, de un hombre encargado de la obra. Y a ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Y aquí hay 2 partes interesantes, ¿no? Porque si se menciona a los hermanos en la Odisea, los cuales Pablo no había visto, pero sabía de ellos, y luego se menciona a la iglesia en la casa de Ninfas, hay una relación entre la Odisea y Ninfas. Ahora, cuando vemos esta parte, que es muy común que, reitero, los hermanos tengan y que se reúnan en las casas, la otra cosa que es común es cómo colocas miembros en la casa de alguien, a menos que la casa sea lo suficientemente grande. En la Biblia, por ejemplo, vemos varios aspectos de ello. Vemos, por ejemplo, en Romanos, en el capítulo 16, 3 al 5, donde vemos cómo es que la iglesia se reunía en la casa, ¿verdad?, de ellos. O sea, aquí es donde tú te empiezas a dar cuenta. Romanos 16, del 3 al 5, dice ahí, en el versículo 5, saludad también a la iglesia de su casa. O sea que Priscila y Aquila, siendo colaboradores de Pablo, también se reunían y tenían una congregación en la casa. Si tú ves, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 16, en el versículo 19, ves el mismo contexto. O sea, no es extraño porque al principio, en el primer siglo, eso era lo que sucedía. Aún el día de hoy pasa así, ¿no? Hay iglesias que se encuentran en las casas. 1 Corintios capítulo 16, versículo 19 dice, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia, ahí está que en su casa. Filemón lo menciona así, no solamente ellos. Lidia inicia la iglesia en su casa, ¿verdad? Filemón y Apia, lo cual mencionó ahorita, menciona en su casa. Aún María, la madre de Juan Marcos, de quien ya vimos, tenía la casa en su casa. O sea, esto no es muy extraño, pero hay 2 cosas que hay que tener en cuenta. La primera es que Ninfas era un ministro, o era un ministro invisible, no sabemos mucho de él, pero que era una persona, al parecer, que tenía muchos bienes, era una persona adinerada. Ahora, ¿cómo sabes y cómo te das cuenta de ello? La mejor manera para entenderlo o transliterarlo al tiempo de hoy sería de la manera más sencilla, como diciendo, no cualquiera puede vivir en la ciudad de Los Ángeles. No cualquiera puede vivir en la ciudad de Chicago. No cualquiera puede vivir en la ciudad de Barrington. ¿Okay? Se requiere un nivel económico para poder comprar una casa. O sea, si tú te vienes de Los Ángeles para Texas, pues fácil, ¿no? Vendes tu casa en Los Ángeles y compras 3 o 4 casas en Texas, ¿verdad? Si tú vendes tu casa aquí y te vas a Texas, pues casi similar, ¿no? Entonces, la idea general tiene que ver con que el lugar donde estaban
determina un estatus socioeconómico. Y la iglesia de Cristo en Laodicea era una iglesia muy rica. No solamente rica, porque aún si tú ves, por ejemplo, Apocalipsis en el capítulo 3, rica no yo les he dicho anteriormente, y esto es algo que pasa, que, por ejemplo, llegamos aquí a casa y aquí la casa de atrás, ¿verdad? Les llegó su camioneta de Tesla, de esas camionetas que parecen botes de basura, ¿saben cuál es? En mi opinión, porque parece que en la parte de arriba. No quiero decir con eso que no se compren su camioneta, que no pueden comprar su camioneta. Mi opinión fue lo que yo pensé cuando la vi por primera vez en mi vida. Entonces, ciertamente, pues, el día de hoy, pues, la pregunta es, bueno, ¿quién puede vivir en esa propiedad, no? O sea, tiene que ser alguien que tenga que tener un salario mínimo de $100,000 para vivir en esa propiedad, para comprar esa propiedad, para comprar ese automóvil. Pero no necesariamente puede tener salario. ¿Qué pasa si heredó? Puede ser que haya heredado también y con eso lo haya comprado, ¿no? Que pasó recientemente en casa, la vecina, pues yo creo que se murió porque la dejé de ver hace 9 meses y no sé qué le pasó. Y el hijo vivía con ella y de pronto pusieron la casa en venta y se vende, la ponen en venta el viernes y el sábado, domingo ya estaba vendida la casa. Entonces, ¿ahora qué sucede? Le dije, tal, y mira, nadie sabe para quién trabaja, ¿no? Yo creo que la vecina se murió y al morirse, pues le dejó todo y lo primero que hizo fue que cambió el carro, o sea, agarró un carro nuevo, fue lo primero que hizo. Pero un estado socioeconómico. Si manejas un Tesla, te da un nivel socioeconómico más alto, no cualquiera puede comprar un carro de más de $100,000. Entonces, es un estado socioeconómico. Entonces, ¿en qué trabajará? No lo sé, lo heredó, tampoco lo sé, me importa, no, tampoco me importa, pero te da una idea de cómo entendemos en el tiempo antiguo. El día de hoy se puede camuflajear la riqueza. Puede haber gente que viva como ricos, pero estén en bancarrota. Normalmente la gente que es rica es la gente que es más sencilla, es la gente más común, es la más rica, ¿no? Que la gente que trae bolsas de marca y es gente que normalmente tiene un aspecto de autoestima bajo y quiere aparentar algo que realmente, si lo es o no lo es, quiere decir, bueno, esto es quien soy yo. Yo soy esta bolsa, yo soy este reloj, yo soy esto. Pero en el caso de la Odisea era gente, hermanos, que era rica extremadamente. Allá no se podía camuflajear el dinero, no se podía camuflajear la riqueza. El día de hoy lo puedes hacer con crédito, allá no lo puedes hacer. El día de hoy lo puedes hacer con productos chinos, que son copias. El día de hoy no lo puedes hacer. Entonces, ahí en Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 14 y 15, cuando habla Jesús a la iglesia, dice el versículo 16, dice, pero 3:16 de Apocalipsis, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, ¿no? ¿Y qué significa ser rico, no? En el aspecto. Ninfas, sin lugar a dudas, cuando tratamos de examinar, porque solamente se menciona aquí, dices, pues ¿quién fue Ninfas? No sé, era un hermano en Cristo totalmente. Pero Ninfas era un cristiano gentil. ¿Cómo sabemos que era gentil? Por el nombre. A un judío no le van a poner la diosa del bosque. Entonces, ¿qué sucede? Te das cuenta por el nombre que es gentil, pero también te das cuenta que teniendo una iglesia en su casa, pues tiene que tener un nivel socioeconómico alto. Y que la casa estuviera cerca de la ciudad de la Odisea, pues todavía más alto, porque no cualquiera podía vivir en esa región. Yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, ¿verdad? Y dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, te da una idea de quién era Ninfas, ¿no? Una persona con dinero, una persona que tenía bienes, una persona que tenía su casa en la iglesia, en su casa, una persona que recibe esta indicación y que estaba cerca de la Odisea, al parecer más cerca que de Colosas, si lo queremos ver de esa manera. Y entonces, si lo vemos así, hermanos, pues es lo único que sabemos de este personaje, de este hermano en la fe, de Ninfas, ¿no? O sea, era un hermano, tiene la iglesia en su casa, es lo único que sabemos de él. Pero luego se da una instrucción muy interesante, ¿ok? Versículo 16 dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Aquí lo que entendemos es que las cartas de los apóstoles eran cartas que al recibirlas las iglesias eran leídas y una vez al ser leídas
eran llevadas a otras iglesias para ser leídas. Dos cosas interesantes, ¿ok? Aunque las cartas están enfocadas en los problemas actuales que viven en esa región o en esa ciudad o en esa iglesia, no indica que en otra iglesia de otra región pueda aplicar la enseñanza apostólica. Esto es, se escribe la carta a Colosas, pero se lee en la Odisea, porque al leerse en la Odisea, luego se lee en otro lugar. Ahora, había algo interesante cuando tú estudias esta parte de cultura, que los griegos lo que hacían es que cuando mandaban una carta, siempre hacían 2 copias por si una se extraviaba. Y siempre mandaban, en su mayoría, a alguien que fue oyente de la dictación de la carta. ¿Por qué? Porque no se sabe el tono y no se sabe el lenguaje corporal, a menos que alguien que fue oyente y estuviera al tanto de la copia, que era el encargado después de leer la carta, pudiera de alguna otra manera imitar. Sí, en la lectura hay cosas como signos de exclamación y hay cosas como preguntas, pero en cuanto a la parte tónica es muy difícil a veces hacerlo, en la parte del tono. Entonces, si era así dentro de la iglesia, que al parecer tenía que ser así, se hacen 2 copias, una se va, se llega a extraviar, mandan la otra. Siempre hay como una copia de reemplazo. Pero luego se habla de una carta de la Odisea, y la carta de la Odisea simplemente no la tenemos. O sea, hay una copia que salió, creo que ahí por el siglo V, creo que es, o siglo IX, creo que fue. Es una copia que dicen que es la carta de la Odisea, de los laodicenses, y ya la he leído. Pero realmente es falsa, o sea, el lenguaje del primer siglo no se muestra en se muestran muchas cosas de esos siglos, del V siglo. Entonces realmente es falsa, no se puede considerar como una carta veraz. Por lo tanto, decimos que la Odisea hasta el día de hoy no se ha encontrado la carta y por lo tanto se extravió. Y si eres curioso como yo dirías, bueno, ¿qué fue lo que se escribió en la carta de la Odisea? ¿Qué fue de importancia? Porque lo único que tenemos para los laodicenses es la parte de Apocalipsis, pero hay 2 cosas importantes. Que cuando se escribe Apocalipsis, se escribe aproximadamente más de 15 años después de la carta de Colosas. Entonces, si se escribe 15 años después, sabemos el estado espiritual en que se encuentra la Odisea por Apocalipsis, no indica que ese era el estado en el que estaban cuando Pablo mandó su carta a los laodicenses. Entonces, pero indica esto, que lo que Colosas recibía era bien aplicado para los de laodicenses, y era bien aplicado para los elginenses, y era bien aplicado para toda la iglesia en todo lugar, sin importar el contexto histórico, cultural, sucesos. Lo que aprendemos de Colosas es algo que es personal para nosotros. Tal vez no sigamos la mitología griega, pero hay mucha idolatría al día de hoy. Tal vez no sigamos la filosofía de Séneca, pero hay muchas expresiones dentro del gobierno de negocios que tienen que ver con esas mismas ideas, esas mismas corrientes. Entonces, por eso es importante que tengamos esta copia de Colosas. Así lo determinó Dios, pero es importante y que la leamos, y que la leamos, y que la leamos, porque algo importante acerca de la Biblia es que tú la lees hoy, tú la lees mañana, pero si la lees dentro de 10 años, va a haber cosas que te van a pasar en esos 10 años que esta carta va a ser más aplicable para tu vida, o le vas a entender más, o tal vez estás pasando por una situación diferente. Aquellos que ya tenemos casi 3 décadas en el Evangelio, sabemos algo, que las cartas, cuando las leemos una vez más, no son las mismas cartas, aunque sí lo son para nosotros, por el tiempo que uno tiene en la iglesia y por la experiencia que uno va agarrando y por la vida que uno tiene y las pruebas, la tribulación, tentaciones. Entonces ya te da un significado distinto. Por eso las cartas continúan siendo relevantes sin importar dónde estés. Entonces, algo que aprendemos de esto es, número 1, en la iglesia primitiva había miembros de todas las clases sociales y de todos los estados sociales. Porque recuerdan ustedes que Onésimo era un esclavo. Recuerdan ustedes que Lidia era una empresaria. Y que ahora, aunque solamente se menciona ninfas, por el contexto del cual se nos está mencionando, es una persona también adinerada.
Había gente que se codiaba, ¿verdad? Como aquel miembro de la iglesia en Antioquía que creció con el tetrarca, con uno de los gobernadores más importantes del reino de Judea. Entonces hay todo tipo, había gente que era tesoreros de la ciudad, había gente que eran simplemente costureros de tiendas, o sea, había todo ese tipo de gente. La iglesia no solamente es para la raza pobre, el evangelio no solamente es para la gente que no tiene dinero, no solamente es para la esclavitud, no solamente es para los esclavos, no solamente es para la raza negra ni para la raza latina. El evangelio es para todo, cabe en todos los ámbitos de la vida, toca todas las partes de tu vida. Ya sea que es una persona extremadamente rica o extremadamente pobre, extremadamente educada o extremadamente ignorante, el evangelio, la Biblia entra en todos los parámetros. Es el libro de libros. Si yo sé que muchos tienen influencers y tienen tal vez libros que les gusta y que leemos y son muy buenos libros o historias, pero la Biblia es por ende la copia maestra porque es divina y tiene consejos para todos: cómo educar a tus hijos, cómo trabajar, la ética laboral, cómo hacer negocios. Para todo lo tiene, hermanos, toca todas las ramas. Por eso tenía que ser leída en todos lados. Se llevaba de aquí y se llevaba acá, se llevaba acá y se llevaba acá. Y todos los que nos dedicamos a predicar el evangelio, nuestra base, y siempre debe ser nuestra base, debe ser la parte bíblica, ¿no? De aquí tomo el tema y de aquí voy a hablar. De otra manera, no puedo traer una idea propia, sino que tiene que ser la fuente, por excelencia tiene que ser la Biblia. Y la fuente por excelencia tienen que ser las cartas de los apóstoles. ¿Por qué? Porque está basada en la doctrina de los apóstoles. Y así lo vemos. Y luego dice ahí en el versículo 17, dice, dice Arquipo, dice, mira, que cumplas ¿qué? Tu ministerio. Y aquí tenemos una vez más a alguien que no sabemos, posiblemente era diácono, pero Arquipo, que no es Aristarco, era miembro de la familia de Filemón. Entonces, y se le dice a Arquipo, esto es algo interesante porque se dice, mira, que cumplas tu ministerio. Esta palabra de ministerio, o mira que cumplas tu ministerio, está basada en dos cosas. La palabra ministerio es una palabra griega que es diaconía. Y diaconía es una palabra compuesta de dos palabras. Una es casa y otra es el supervisor de la casa. La mejor traducción o transliteración, traducción correcta podría ser un administrador de la casa o, para entender nosotros, un gerente, ¿verdad? El amo de llaves, decían en aquel tiempo, ¿no? O la ama de llaves, es la que administra toda la casa, todos los sirvientes, todos los siervos. Entonces, se utilizaba de esta manera en la Biblia para decir, bueno, Arquipo, mira que cumplas tu ministerio. Primero, eres un administrador. Y la otra parte es interesante porque dice, mira que cumplas. Y la parte de cumplir, esta palabra blepo en griego, significa buscar, significa mirar, significa percibir, significa discernir. Esto es, ¿para qué Dios me creó? ¿Cuál fue la misión que Dios me dio? ¿Y cómo yo puedo observar, mirar, percibir y discernir? Tenemos que entender que cuando Dios nos crea y nos forma, nos hace con ciertos dones. Y a veces duramos mucho tiempo. En la parábola de los talentos, uno tenía 5 talentos y el talento es dinero, otro tenía 2 talentos, son realmente 37 kilogramos de oro, y otro tenía solamente 1 talento. Entonces el que tenía 5 talentos regresa con 5 más porque va y los empieza a negociar. Dice que negoció con ellos y recuperó, o sea, tuvo un regreso de inversión de 100%. Lo mismo lo tuvo el de 2 talentos, 100% de inversión, pero el que tenía 1 talento solamente lo enterró y regresó el talento, pero el regreso de inversión fue 0, no hubo nada. Entonces esto me hace pensar muchas cosas a mí. Una cosa que me hace pensar a mí primero es cómo nosotros cuando venimos a la iglesia venimos con muchos dones.
¿Y cómo es que estos dones que Dios nos da a veces los ponemos en bienestar de todo, menos en bienestar de la obra del Señor, de la diáconos, de la administración de la casa de Dios? Y entonces cuando nosotros hacemos eso, lo hacemos ¿por qué? Porque no miramos, porque no observamos, porque no percibimos y porque no discernimos. Llega un momento en tu vida, y te va a pasar a ti, me pasó a mí, que dices, ok, Dios me dio estos talentos, ¿para qué me los dio? ¿Qué voy a hacer con ellos? Y el ministerio o el servicio que haces tú para la casa de Dios es un servicio que requiere constante examinación, constante observación, constante análisis. Para poderlo cumplir, o sea, cumple tu ministerio, le dice a este arquipo, es primero, ¿qué Dios me encargó? ¿Tengo el talento para hacer lo que Dios me encargó? Es la primera parte. Segundo, o estoy forzándome en algo que simplemente no es mi talento. Eso requiere discernir, ¿no? Es parte de percibir, de examinar. Cuando no entra, ¿no? A mí una de las cosas que menos me gustan hacer, es más, si no las tuviera que hacer, nunca las haría, es la mecánica. No me gusta la grasa, no me gustan los motores, no me gustan los tornillos, sé cambiar el aceite y claro, sé hacer cosas básicas, pero no me gusta, simplemente, si fuera por mí, no quisiera nunca meterme dentro de un motor. Pero empezando a analizar por qué no me gusta, es por la sensación que yo siento después de que salgo del motor. Aunque traiga guantes, me siento bien sucio, hermanos. No quiero ofender a ningún mecánico, ¿ok? Entonces, solamente de lo que yo siento. Entonces, pero lo que me molesta también mucho, hermanos, es esa parte cuando estás acabando y de pronto dices, ¿y este tornillo qué pasó? O sea, aquí está, pero ¿de dónde es? Y yo soy el tipo de persona que si falta un tornillo, vuelvo a desarmar todo para conseguir meter el tornillo donde va. Yo sé que hay unos hermanos que tienen en su casa, en sus talleres, tienen una cajita con muchos tornillos del carro, quién sabe qué son, pero de aquí salieron, pero no regresaron, ¿no? Pero yo no puedo hacer eso, tengo que regresar, tengo que abrir otra vez, tengo que empezar otra vez, porque si no me molesta. Y si me voy a la cama y tengo el tornillo ahí, me molesta que esté ahí, tengo que regresar, tengo que meterme. Y eso es lo que no me gusta más, me desespera. Ahora, ¿qué pasa cuando un tornillo lo tratas de forzar? Simplemente destruyes la pieza o simplemente le estropeas el tornillo o sucede algo. En tu vida, si entiendes cuál es tu llamado de parte de Dios, nunca vas a forzarte para hacer tu llamado. Si tú entiendes lo que Dios te pidió, nunca vas a forzarte. Todo se va dando poco a poco. Es más, tus dones, tus talentos y tu vida entran como un tornillo entra, de tal manera que cuando entra se siente que es parte de. Es parte de. Pero esto requiere blepo, requiere esto de cumplir. Cumplir indica que fuiste creado con ciertos dones, fuiste creado con ciertos talentos, fuiste creado con ciertas cualidades, ciertas características en tu vida, pero tienes todo esto y enterrarlo. ¿Qué significa cuando entierras tu talento? Significa que no cumples tu ministerio. Muchos somos muy buenos para tomar todos estos dones y talentos que sentimos vienen de Dios y los aprovechamos en la parte secular. No está mal porque también Dios te los dio para que vivieras de ellos. Es parte de la vida. Pero ¿qué sucede cuando solamente eres buenísimo en la parte secular, pero la casa de Dios la tienes olvidada? O sea, no sirves en tus talentos para la casa de Dios. Tampoco estamos diciendo que tu vida sea el servicio a la casa de Dios, porque tienes que vivir, tienes que trabajar. El que no trabaja, que no coma. Pero esa parte de entender lo que Dios te pide, es parte de percibir y a través del tiempo lo vas viendo, ¿verdad? O sea, ¿cómo llegas a un punto del servicio a Dios que dices, yo no lo planeé, no, se fue dando poco a poco y estoy aquí?
Así debe ser el servicio a Dios. Debe ser el cumplimiento de tu servicio a Dios, de tu administración para la casa de Dios. Poco a poco, poco a poco. Es muy triste que llegues a un final de tu vida y te sientas como el hombre de la parábola que enterró su talento y que sientas que no hiciste nada para Dios. O sea, tanto que pudiste haber hecho y no hiciste nada para Dios. Entonces, eso es lo que le dice Pablo a Arquipo. Dice, cúmplelo. Tal vez Arquipo no sabía qué tenía que hacer. ¿Qué hago? No, cumple el ministerio que te dio el Señor. Pues, ¿Cuál me dio? Es algo que se percibe. No se forza, no tienes que forzarlo. Se da en naturaleza, se da por sí solo. Dios te utiliza, te sientes útil y no inútil. Y empieza a tener sus propios frutos. Y esta es esa parte tan importante que parece sencilla, pero esa parte de cumplir, ¿qué? De cumplir tu ministerio. No es fácil, no es sencillo. Tú, como miembro de la iglesia de Cristo en Elgin, también Dios te ha dado un cierto tipo de don, un cierto tipo de talento, un cierto tipo de cualidad. ¿Cómo tú lo percibes? No sé, o sea, cada quien tiene que cumplirlo de esa manera. ¿Cómo tú lo percibes? No sé. ¿Cómo tú percibes ellos si tú sientes que eres excelente en esto y excelente en esto, excelente en esto, pero en la casa de Dios no haces nada? Pues entonces la exhortación es directa para nosotros, nos dice, cumple tu ministerio. O sea, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Y tú dices, pues ¿cuál? Si no he recibido nada. Pero así es la vida es la vida es un motor donde tratas de colocar piezas que se dan por sí solas y que entran sin forzarse, y que entran y que armas un motor de tal manera que puedas moverte en él. Entonces, en este concepto, ¿cuál es tu ministerio? ¿Para qué fuiste creado? ¿Para qué Dios te trajo aquí? ¿Por qué te reúnes en este lugar? Eso es algo que tú tendrás que percibir, entender por parte. No te forces, lo tienes que percibir. O sea, es como la influencia. La influencia no se forza, la influencia se da por sí sola. A través de tal vez el respeto y a través del ánimo, la influencia se da por sí sola y es parte de lo que sucede. Ahora, la pregunta que yo tendría para ustedes es, ¿por qué Pablo le dice esto a Arquipo? ¿Y qué podemos sacar nosotros de ello? Bueno, lo que podemos sacar es que todos estos hombres invisibles, los que hemos visto, son gente que se mencionan muy poco, pero que fueron instrumentales en la vida del apóstol Pablo y de su ministerio. Pero también que aprendemos que cada uno de nosotros tenemos un ministerio. Hablo no como ministerio en el concepto de predicación, sino en la idea de la administración de la casa. Cada uno de nosotros tiene algo que cumplir. ¿Cómo lo vas a percibir? Tú decides. A veces a mí me molesta mucho porque estás tratando de hacer algo en la casa, no sé, algún tipo de construcción, no sé, cualquier cosa. Entonces tienes que ir a la tienda y tienes que comprar una pieza que solamente la vas a usar tal vez una o dos veces, no sé, por toda la vida que estés en la casa. ¿Alguien le ha pasado eso, hermanos? Ahí tengo 2 o 3 herramientas que nada más la necesitaba para sacar la tina del baño, porque era la forma para sacar la cruz, se usa para eso, pero ya no tengo tina en la casa y ahí está la herramienta. Y digo, ¿para qué sirvió? O sea, y lo que me costó, ¿no? Y dices, para un uso solamente. Pues déjame decirte que muchos así estamos aquí tal vez. O sea, tal vez tú eres para un uso, pero necesitas estar en la casa para cuando se requiera, ¿qué? Utilizar. Pero ¿cómo lo percibes? ¿Cómo lo cumples? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Se va a dar por sí solo. No tienes que forzarte, se va a dar no tienes que pedirlo, se va a dar por ti solo. Se va a dar por ti solo. Y eso es algo que tenemos que entender. Y entonces entramos a la pregunta, ¿cómo podemos cumplir eso? De tal manera que la iglesia pues creciera. Es a través de los bienes, puede ser. De Ninfa se dice que la iglesia estaba en su casa. Si predicase o no, no sabemos. Pero dio la casa para que se reuniera la iglesia. ¿Verdad? De Lucas, lo que sabemos es que dedicó su ciencia, lo que había aprendido en el aspecto de la medicina, y fue el doctor privado de Pablo por su ministerio y estuvo con él hasta la muerte. O sea,
renunció a una comodidad de vida y se fue con Pablo. De Aristarco, pues le coordinó todo a Pablo. Le dijo, hizo toda la logística a Pablo. Entonces, ve cómo cada uno de ellos, hermanos, que se menciona aquí en la parte final, tienen algo que ver en el ministerio. Entonces, la pregunta que te tengo a ti es, ¿cuál es tu parte en el ministerio de Elgin? ¿Cuál es tu parte en el ministerio de Elgin? La otra pregunta que te haría es, ¿eres eficaz, eficiente? ¿Eres una persona realmente en lo que haces, en tu vida profesional o en el trabajo? Y si lo eres, ¿te pones a pensar si lo eres también en la iglesia? O como siempre digo yo, no, es pura onda. ¿Qué es pura onda? A veces esas ondas dan vuelta y no le pegan a nada, nada más están dando la vuelta. O eres pura onda, nada más das vueltas y no le pegas a nada. Pero eres muy efectivo en lo que haces en tu empleo, en tu carrera, en tu profesión. Tal vez algo que podemos aprender de esto es qué podría hacer, cómo podría implicarme, sin forzarme. Porque a veces uno se forza, hermanos. Toda pieza del automóvil la diseñaron los ingenieros para que entrase bien. ¿Cómo se forzan? ¿Cómo se forzan? Le digo al hermano el viernes, no, hermano, ya vamos a dormirnos. No, hermano, es que yo no estoy cansado, tú no, pero yo sí. Y se acabó. A las 2 de la mañana. Yo, pues tenemos que levantarnos mañana, hermano, hay evento. Ya vamos a dormirnos. Pero la plática era, hermano, ¿cómo te decidiste dedicar a esto? Le digo, es que no pensé, o sea, se fue dando. O sea, no es algo que piensas, se va dando. Y así es el ministerio de Dios, se te va a ir dando. Dios lo acomoda y se empieza a dar. Y tal vez tú eres esa pieza en la casa que solamente se va a usar una vez, pero sin ti no se puede hacer el trabajo, ¿verdad? A veces tiene que ver con el taladro, ¿no? A veces tiene que ver, ¿verdad? Con una parte del tornillo, ¿no? A veces tiene que, esa pieza. Por eso dice Pablo, dice, en una casa, dice, hay muchos instrumentos. Unos son usados para la honra y otros para deshonra. Entonces, pero eso no lo puedo percibir yo, lo tienes que percibir tú. Yo no puedo percibir tu ministerio, yo no puedo percibir tu administración, yo no puedo percibir tu talento. O sea, yo podría decir, no, pues el hermano es bueno para esto, pues bueno sería para esto, pero pues tampoco puedo forzarlo, o sea, porque es algo que tiene que salir de dónde menos. Del corazón. Yo veo gente muy exitosa en lo que hace, ¿no? Muestra sus diplomas y hace esto y lo otro. Pues sí está bien, ¿no? Pero ¿y eso qué? O sea, está muy bien eso, gloria a Dios por eso, pero ¿y en la iglesia? ¿Y en la casa de Dios? Y es algo que solamente tú puedes percibir. Tenemos que percibirlo nosotros. Entonces, en el caso de estos ministros invisibles, la invitación de la serie sería para ti. Cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio que te dio el Señor. Dices, ¿pero cuál? Percíbelo. ¿Cómo que percíbelo? Piénsale. Yo no lo voy a pensar, piénsale tú. Tú piénsalo porque yo no puedo pensar. Yo tengo que pensar en el mío, pero tú piénsale tú. ¿Pero cuál, hermano? Dime, es que no sé, es que yo no sé para qué eres bueno, no sé para qué eres exitoso, no sé. Puedo ver algunas cosas, pero no lo sé. Entonces, cada persona tendrá que determinar eso. Para que en aquel día, hermanos, en el día que Jesús venga otra vez, ¿verdad? Cuando allá se pase lista, dice el coro, el himno, pues se diga, no, el hermano tal, el hermano tal, el hermano tal, el hermano tal, el hermano tal. Y tal vez va a ser uno, no, y ninfas. ¿Y ese qué hizo? Pues ahí estaba la casa, la iglesia en su casa. Pues ya, ¿qué pasa? Pues. O sea, tiene que ver con que por muy poco que se vea, hermanos, algo estaban haciendo. Era gente activa en la iglesia. Y esa es la parte que tenemos que buscar, ¿no? Me gustó mucho esta pintura que se hace porque veo la tensión, ¿verdad? Veo ahí una mujer que está pensando, ¿no? Está pensando. ¿Qué estará pensando? ¿Quién sabe? Espero que esté pensando en hacer algo de lo que se le está diciendo. Pero luego veo a estos, mira, con familias, están ahí como que, ¿qué hacemos, no? Mira.
Y créelo que aunque ha cambiado todo, no cambia ese aspecto del interés por servirle a Dios. Entonces, la invitación que yo tengo para ti esta mañana es esa: cumple tu ministerio. ¿Cuál es? No lo sé. Hay veces, vamos a ver una parte de la Escritura, ahí en Juan, en el capítulo 16. A veces cuando hablamos de la obra del Espíritu Santo, Juan 16, en el versículo 8, Juan 16, versículo 8, dice: y cuando Él venga, o sea, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa parte de convicción es algo muy espiritual, porque yo puedo estar hablando con alguien, le puedo decir, y la persona corporalmente me puede decir, y si eres hombre sabes que esto no significa que estés de acuerdo con él, simplemente está diciendo, te estoy escuchando. Entonces, que digan, te escucho, pero la parte de convencer, hermanos, es algo espiritual que trabaja en el espíritu del hombre. La obra del Espíritu Santo es así. Tú vienes a la iglesia, tú recibes un mensaje. Yo no sé si te convenció la palabra de Dios. No lo sé. Porque pueden estar como que amén, hermano, gloria a Dios, sí, está muy bien, ¿ok? Pero es hasta que tú te vas a tu casa y decides meditar en su ley de día y de noche esta semana. Y cuando empieza a meditar, y entonces en una forma espiritual, el Espíritu Santo te está convenciendo. Recuerda lo que dijo Ricardo, recuerda el mensaje. Y cuando el Espíritu Santo te está dando, hermanos, llega un momento, como dice aquí, te va a convencer. Ese es el secreto de tu ministerio. Cumplir tu ministerio está basado en convicción. ¿Crees realmente que Dios tiene algo para ti? ¿Crees que realmente Dios te ha dado un don? ¿Crees realmente que lo tienes que cumplir? Llega un momento que el Espíritu Santo te convence y entonces respondes a eso y en tu respuesta das fruto del Espíritu de Dios. Tú eres la tierra, la palabra es la semilla, el Espíritu es el que sembró, pero tú eres el que hiciste la acción, no tuya, sino la obediencia de lo que el Espíritu te dijo. Y esto es lo que estaban haciendo estos hombres invisibles, hermanos. Recibían y sembraban, y sembraban, y sembraban, y podríamos decir, vivían en el Espíritu. Entonces, para finalizar esta carta, es lo que tenemos que aprender. Eso es lo que tenemos que entender. Todos tenemos una misión. ¿La estás cumpliendo? ¿La estoy cumpliendo yo? ¿Verdad? ¿La estoy cumpliendo yo? Le digo siempre a Caleb, es que yo estoy vendido, mijo. ¿La estoy cumpliendo yo como debo de cumplirla? A la manera que debo cumplirla, la estás cumpliendo tú, y esa es la parte que tenemos que pensar. Y espero que el Espíritu Santo los convenza, llegue a convencer de lo que tienen que hacer. Muy bien, ok, lo voy a abrir para preguntas o comentarios. Tal vez haya una pregunta de esta lección, hermanos. Vimos ninfas, las cartas y la parte de Arquipo. Preguntas, hermano Tony. Yo creo que también es importante que los que están a cargo en las iglesias, en muchas iglesias a lo mejor no avanzan mucho porque si viene un hermano con ganas de servir y muchas veces los que están allá en cargo, o sea, no los dejan desarrollarse, no les dan la oportunidad cuando ven que si es un hermano, cuando dice la escritura, que se ha hallado fiel, que ves hallado fiel, pues, o sea, yo creo que muchas veces muchos de esas personas, de los que dirigen, a veces no dan la oportunidad de que se desarrollen cuando ellos quieren, y más si son personas que a veces, creo que a veces que vienen con esa fervor de servir, pero son personas débiles a la mano del espíritu, y de repente les dices algo y se apagan, y entonces es muy difícil de que esas personas se vuelvan otra vez a retomar ese querer
cosas que se pueden hacer, ¿verdad? Como servicio a la iglesia. Yo creo que es una parte importante también de los que dirigen, de ver la oportunidad que hay en los miembros, de que hay mucha potencial en muchos de ellos y darles la oportunidad de que si están bien con la escritura, con la iglesia, todos son ellos fieles a todos, darles realmente la confianza. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo de el que era tesorero en ese entonces de Judas, ¿no? Yo imagino, pues, me imagino que las escrituras dicen, pues, él hacía con la ofrenda lo que pensaba que era mejor, ¿no? Pero decía, no, esto se hubiera podido haber comprado porque tenía voz y voto porque los apóstoles le habían dado el cargo y tenían confianza de hacer lo que, o sea, le daban la confianza, aunque sabían que se iba a equivocar, pero es a lo que me refiero yo, o sea que yo creo que es difícil, si hay como estar arriba hay que estar pendiente, pero también hay que dar la oportunidad de que se habla de que se desarrollen lo que ellos quieren desarrollarse, porque sí hay muchas cosas, pero también vuelvo más, es responsabilidad de ustedes de ver los potenciales y dejarlos que se desarrollen como se desarrolló Judas, pero hizo mal, pero se les da esa responsabilidad, pero nada más estar pendiente, pues, ¿no? ¿Puede, una pregunta, ¿no? Para la reflexión, ¿puede acaso alguien con sus palabras hacer que tú entierres tu talento? Es que depende de la persona, si es espíritu muy débil y no es mucho, tú vas tomando leche, qué sé yo, pero si tú tomas con uno que sabe a quién le sirve, o sea, ok, está bien, me dices eso, pero voy a intentar por este pato, voy a intentar por ese lado, pero pues dependiendo, hay que ser sincero, o sea, dependiendo de la persona, de su crecimiento, o sea, hay veces que son débiles, ellos son fuertes y le dan con muchas ganas. No les importa a veces mucho porque saben a quién sirven. Y esa era la próxima pregunta, ¿no? La primera pregunta es, ¿puede alguien que comenta o que no permite hacer que la otra persona entierre su talento? Si la respuesta es sí, la próxima pregunta sería, ¿quién va a ser juzgado por entrar al talento? ¿El que dijo, el que hizo el comentario o el que lo enterró? Bueno, es que entonces yo pienso que ahí de ver por qué, porque se supone que los que están arriba tienen un crecimiento o tienen más conocimiento, y entonces, por ejemplo, los que están arriba tienen la responsabilidad de tener un poquito de ver, ok, ese hermano va empezando, esa persona quiere hacer esto, pero yo veo que en su corazón está esto y es muy sensible. O sea, yo entiendo que, o sea, que dices tú, no, pues él, el que agarró su talento, pero también tú tienes responsabilidad digo a ti, pero no, a los que están enfrente, tienes responsabilidad de ser sabio, irse con calma y ver que todos somos siervos, todos tenemos que trabajar, de alguna manera, otros en otras, por ejemplo, pero yo pienso que es de las dos partes, ¿no? Okay. El que enseña su talento, pero puede tener culpa que el que lo enterró por aquel que, ¿cómo se llama?, que hizo que enterrara su talento. Tenemos mucho cuidado de las dos partes. Bueno, entonces, y es una buena reflexión la razón por la que hace esta pregunta es porque ciertamente el que hace el comentario, el que desanima, vamos a decirlo, tiene una gran responsabilidad y él va a dar cuentas por esas obras. Pero el que lo entierra va a dar cuentas por esas obras, porque el que lo entierra no puede decir, bueno, es que por eso no lo hice. Porque en el contexto del cual estamos hablando, una persona tiene que buscar, dar. Y tal vez una cosa que se me viene a la mente es, cuando ves en las metrópolis, en las carreteras, a veces ves que en el concreto se parte el pasto y sale. O sea, simplemente nace donde no debería de nacer, porque es su naturaleza. Va a buscar cómo crecer, va a buscar cómo nacer. Así es lo que hace una persona que sirve a Dios. Si realmente quieres usar tus talentos para la obra de Dios, vas a buscar. Tienes que ver cómo le haces. No puedes dejar que un comentario te desanime hasta que entierres tu talento. Tienes que ver, se dijo esto,
¿qué tengo que hacer? Y vas a crecer, ¿por qué? Porque tu naturaleza, como decías tú, es servirle a Dios. Y en ese servicio a Dios lo que buscas es hacerlo porque es tu naturaleza, pero no lo haces forzado. A eso me refería yo a la parte forzada. Forzado indica a veces que quieres hacer algo que tal vez tú piensas, eres muy capaz, pero alguien dice, ¿sabes qué? No, o sea, no se puede. Y esa es la parte que se empieza a forzar. Si la persona es capaz, por naturaleza, va a entrar, va a influir, va a desarrollar y lo va a hacer por naturaleza. Es que aparte lo comentaste, ahorita lo dices, el discernimiento a veces dices, lleva tiempo, lleva tiempo. Yo entiendo eso, bro, pero yo lo que digo es que tú tienes, cada quien va a ser juzgado por lo que haga. Tú, por partirlo no tú, los que están enfrente, por los que no permitieron que los demás crecieran y yo por no, ¿cómo se llama? Por decirlo, por no desarrollar mi talento. O sea, por las dos partes llevan peso, pero por eso, como decías tú, o sea, el discernimiento, a veces no, pasan días, años, meses, no sé. Oye, ya lo entendiste, oye, todo lo pones. Entonces, para financiar el pensamiento, si yo termino mi vida sin desarrollar mi ministerio, tendré que tomar responsabilidad de que fue por esto que lo enterré. Tal vez fueron por los comentarios, pero no podré poner esa responsabilidad sobre otra persona, porque mi servicio no está basado en la consagración de otra persona, sino en mi propia consagración. A eso me refería en la tierra, ¿no? Tal vez yo puedo estar en el cemento, pero voy a crecer porque es mi naturaleza. Simplemente no puedo crecer. Y lo puedes ver tú en ninfas, en todos ellos. Sabían lo que significaba trabajar, y esa es la otra parte que veíamos. ¿Por qué son hombres invisibles? Porque no tienen que ser vistos, porque están enfocados en que la obra de Dios se haga, aunque no sean ellos los que son vistos. Y hay veces queremos hacer las cosas para ser vistos, y la gente lo puede percibir. Y cuando haces las cosas para ser vistos, entonces tal vez te forzas en algo que realmente no es tu trabajo hacer. Pero eso, como dices tú, es parte de discernir, desarrollar. Esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que Dios me permite hacer, lo puedo lograr, y es parte de ese desarrollo personal. Muy bien, Tony. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Sí, ¿Nico? Wow. Uh-huh. Esa es la clave. ¿Cómo le hago yo para aceptar el miembro que Dios quiere que sea? Y hay veces no va a ser la cara, a veces va a ser el dedo que no se ve. Eso es algo de discernir también. Muy bien. Mario, hermano Mario.